una sola en la intersección, como les dije, de dos avenidas, y otra en la intersección, una calle o intersección en T, lo que se llama, ¿bien? Lo que se establece acá en las intersecciones son que la calle principal tiene prioridad sobre la calle secundaria respecto, o la avenida secundaria respecto a la circulación. Entonces tenemos una señal para acá, otra señal para acá, y una intersección de tipo T. Esta es la avenida principal y esta es la secundaria. Bien. Acá están los rankings de movimiento 1, 2, 3 y 4. Los movimientos 1 son los que corresponden al movimiento 2, 3, movimiento 4, 5, movimiento 15 y movimiento 16. Movimiento 2 es un movimiento recto, supongamos que es de norte a sur. El 5 es uno de sur a norte. El 4 el 6 es un giro a la derecha. El 3 es un giro a la derecha. Luego, el 16 y el 15 son los cruces peatonales, que tienen prioridad respecto a los movimientos de la secundaria. Luego vienen los movimientos secundarios, que son el 1, un giro a la izquierda, el 4 es otro giro a la izquierda, el 13 son los cruces peatonales que tengo acá, el 14 es un cruce peatonal, el 9 es un giro a la derecha de la secundaria hacia la principal, y el 12 es un giro de la secundaria a la principal. Movimientos 3 en ranking es el movimiento 8, que son un movimiento recto de cruzar la arteria principal, y el movimiento 11 es un movimiento también recto a la principal. Y finalmente tenemos los giros a la izquierda de la secundaria hacia la principal y de la otra secundaria hacia la principal. Si lo vamos a la intersección en T, vamos a tener que el ranking son los movimientos rectos, con giros a la derecha, y el movimiento 15, que es un movimiento peatonal. Entonces tengo el movimiento 2, el 3, y el movimiento 5, y el 15. Luego tienen el ranking número 2, el giro a la izquierda, que es el 14, el 4, el cruce acá de los peatones, que es el 13, y los giros a la izquierda, que es el 14, y el 9, que es un giro a la derecha. Y finalmente, el movimiento 7, que es un giro a la izquierda, es el último, digamos, movimiento que yo podría tener prioridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los movimientos 7 y 10, por ejemplo, acá son los últimos que podría yo ejecutar o realizar si estoy en la secundaria, que son los giros a la derecha, porque todos los demás movimientos tienen prioridad respecto a este. El 8 al 11 tienen prioridad sobre el 7 y el 10, pero todos estos que están acá son prioritarios. Entonces, ahí tenemos lo que son los rankings de movimiento. Vuelvo para atrás. Los que están en la calle secundaria para poder cruzar tienen que aprovechar los brechas o los tiempos, digamos, disponibles que hay entre los vehículos que vienen, ya sea de sur a norte o de norte a sur. Bueno, vamos a suponer que esto es oeste-este, los que vienen de este hacia oeste o de oeste a este, para los de norte a sur poder cruzar. Entonces, en las brechas, en los intervalos que hay acá, que no hay vehículo, es cuando yo me lanzo para cruzar la intersección. Bien, entonces, acá se define un intervalo que es el intervalo crítico, que es el mínimo tiempo entre dos vehículos sucesivos que transitan por la vía principal, a partir de la cual los vehículos de la vía secundaria ejecutan la maniobra de cruce. O sea, en esa brecha yo defino un tiempo mínimo que va a depender del ancho de la calzada y la velocidad de circulación para poder cruzar. El tiempo de seguimiento es el tiempo entre el primer vehículo que sale hasta que el segundo vuelve a llegar a ese lugar para estar listo para partir. Entonces el espacio de tiempo entre el arranque de un vehículo de la calle secundaria y el arranque del siguiente vehículo. O sea, arrancó uno, cruza, y yo me desplazo con el tiempo para poder salir. ¿Bien? Así, con cada conducto de la cola hasta llegar al primer lugar. Según el tipo de conductor, existen distintos tipos de umbrales de aceptación de intervalos que también sus valores pueden variar para un mismo conductor de un momento a otro. O sea, probablemente para alguien que es más joven,
que es un poco más audaz, estos intervalos críticos sean menores que para alguien, digamos, de mayor edad, que es un poco más conservador del cruce, y si no está seguro, no va a pasar. Suele suceder a veces que en las intersecciones, cuando es la semaforizada, tenemos adelante a veces una persona que tarda mucho en reaccionar cuando el semáforo se pone en verde, y bueno, en muchos casos los ponemos ansiosos, empezamos a tocar bocina, pero en general es también, depende de la habilidad del conductor y a veces también relacionado con la habilidad que tiene el conductor. Entonces, los valores de intervalo crítico, el tiempo de seguimiento que se utiliza en el manual de capacidad de camino son los representativos de un conductor promedio. Ni uno que sea muy arriesgado, ni otro muy conservador. Se toma los más, digamos, uno promedio. Bueno, ahí hemos visto la prioridad relativa de las distintas corrientes de una intersección. Y se presume que los conductores no se ven afectados por las calles secundarias. Cuando tenemos en una intersección señales pares en dos sentidos, la capacidad de esta intersección depende de tres factores: la distribución de los intervalos en la corriente de tránsito de la calle principal, el criterio del conductor para señalar los intervalos a través de los cuales puede ejecutar la maniobra de cruce, y el tiempo de seguimiento para requerir cada conductor. Es un poco lo que hemos hablado. Si yo tengo dos, en esta intersección teníamos señales pares en la secundaria, para la capacidad va a depender del intervalo crítico, que lo va a dar la corriente principal, en la calle principal, el criterio del conductor para utilizar ese intervalo crítico y el tipo de seguimiento. Acá hay algunas hipótesis de cálculo para poder determinar la capacidad o el nivel de servicio. Asume que las señales de tránsito, digamos, aguas abajo o aguas arriba de la calzada, están distanciadas más o menos entre los 400 metros. O sea que de esa manera se supone que los vehículos que están llegando a la intersección que estamos considerando llegan en forma de pelotón. Esto puede causar un incremento de la capacidad en la vía secundaria por la proporción de grandes intervalos. ¿Bien? Los peatones que cruzan la intersección provocan impedancia en los movimientos de menor jerarquía, pero solo en un carril por vez. ¿Bien? Los peatones se cuentan según cómo tienden a cruzar. Si cruzan en forma individual, se cuenta individual, o si cruzan en forma grupal, se cuentan grupal. Eso es alguna de las hipótesis de cálculo. Si nosotros tenemos en una avenida principal cantero central o medianas, como se le suele se menciona en la traducción, esto permite a veces, tanto para los peatones que están cruzando la principal como para los vehículos, permite que yo pueda cruzar la calzada en dos intervalos, ¿bien? O el intervalo se considera en dos etapas. Entonces yo me lanzo, me refugio probablemente dentro del área correspondiente al cantero central y luego cruzo. Es muy, o sea, acá por ejemplo en calle Alvear, un ejemplo, o en la calle, en las que son calles de la avenida, que cruzan a la avenida central, que no están semaforizadas, pero que tienen canteros centrales con giro a la izquierda, a veces cuando uno, calle Meguín o Alvear o alguna de estas calles, o más hacia el este, desde Urquiza hacia la acera, cuando se lanza alguno a cruzar la calle, a veces tenemos movimiento de tránsito en los dos sentidos, siendo prioritaria la avenida central, y es muy común que la gente se refugie en la parte central, o sea, en la zona del cantero central. Complicado, por ejemplo, puede ser calle Alvear e Ignacio La Rosa, que es, digamos, una intersección en T, tiene prioridad en la avenida central. Entonces, si yo vengo desde el norte hacia el sur y quiero ingresar hacia el carril sur de la avenida central y me quiero refugiar, a veces el cantero es muy chico y hay que ponerlo a veces en medio vehículos, están medio casi a 45 grados, porque suelen tener las corrientes de los semáforos que vienen desde Urquiza y
y los vehículos que vienen de central, prácticamente los dos están a veces llegando al mismo tiempo a esa intersección. Pero eso también sería una de las condiciones que está en la hipótesis de cálculo. Bueno, también la forma geométrica de la calle es otra de las hipótesis. Por ejemplo, si yo tengo una calle secundaria con una geometría importante, puede ser que un vehículo que esté esperando para cruzar no me interfiera con los que tengo giro a la derecha. Entonces, o sea, probablemente sea más fácil el giro a la derecha, que tiene una prioridad respecto a los giros que cruzan la calle principal. Entonces, ahí también eso me facilita. Bueno, esa es una de las hipótesis cuando tengo intersecciones, o sea, dos señales pares en la calle secundaria. Y cuando tengo los cuatro sentidos, bueno, un poco depende de las condiciones geométricas del acceso. O sea, acá, si tengo señales pares en los cuatro sentidos, no hay ranking de prioridad de tránsito. Por lo tanto, el paso es controlado por la intersección de las corrientes del tránsito. O sea, yo voy a evaluar, como no hay una prioridad de paso, voy a evaluar cuáles serían, digamos, las condiciones para poder cruzar. Entonces, nosotros vamos a analizar, vuelvo acá, esta intersección, que es una intersección con una señal pare y otra señal pare. Esta es una T, y yo le decía, si alguien viene por Alvear, por ejemplo, y llega a central y quiere doblar en este movimiento, en este cantero central suelen haberse colocarse en condición hacia una dirección medio inclinada para poder circular si viene un flujo vehicular de allá y otro flujo vehicular de acá. Bien, otro de los que se tiene en cuenta son las rotondas. Bien, normalmente las rotondas, los giros son en los sistemas de circulación como los nuestros, que son con giros circulando por la derecha, siempre son en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, las rotondas tienen, primero, si la rotonda en la parte central o el círculo central es muy chico, realmente no cumple la función. Pero hay algo que no he dicho, he empezado a hablar, pero no he dicho, o sea, ¿cuál es el objetivo de las intersecciones sin semaforizar con una señal pare y cuáles son, por ejemplo, una rotonda? Y luego vamos a pasar a una intersección semaforizada. El objetivo es ordenar el tránsito, o sea, establecer algunas prioridades en intersecciones que están teniendo conflicto y probablemente por el nivel de servicio, una intersección sin semaforizar que esté dentro de valores razonables, no se justifica colocar una señalización. Acá en San Juan se han instalado varias rotondas en varios lugares, sobre todo en lo que es la calle 25 de Mayo, que en realidad tienden a reducir la velocidad, pero no funciona realmente como una rotonda. O sea, las rotondas deben tener un diámetro importante como para que funcionen rotondas. Los vehículos que están ingresando en rotondas, las características un poco que se expresan acá, deben ser el paso de los que están circulando, o sea, tienen prioridad en los que están circulando. Aquí, o sea, a veces, al ser tan chica la rotonda, por ejemplo, en Urquiza y el 25 de Mayo, o sea, está bien, si un vehículo viene desde el oeste y ya está entrando en la rotonda, le da prioridad, no siempre. Si viene en el otro sentido, le está dando prioridad a este movimiento. ¿Por qué? Porque por alguna razón se le está dando mayor importancia a la calle 25 de Mayo respecto a Urquiza, ya que esta tiene más tránsito y tiene otra particularidad que son los colectivos. Bien, acá hay transporte pasajero, por lo tanto, entonces esto tiene un poco más de colectivo. Y ahora se le ha agregado una bicisenda que también genera otros puntos de no perturbación, pero podríamos decir, ordena el tránsito de la bicicleta, pero genera algunos puntos de interferencia con las zonas donde tienen que parar los colectivos. Entonces, los vehículos que están llegando a la rotonda le tienen que dar prioridad a los que están circulando. Los vehículos circulan en el sentido de contra un reloj, el círculo central es pequeño, no se logra el efecto de reducción de la velocidad. No se debe permitir estacionar en el área de la rotonda, salvo en círculos centrales de grandes dimensiones, no se prevé el cruce peatonal hacia la isla central. O sea, si esto es grande,
Bien, si alguien ha estado en Francia y ha ido al Arco del Triunfo, que está en una rotonda con un círculo importante, bueno, hay una forma de llegar acá, obviamente, para turistas y para sacarse la foto, pero bueno, pueden utilizarse para cruzar si las rotondas son importantes en tamaño. Estas isletas triangulares que sirven para ordenar el tránsito que está ingresando en rotonda o el que está saliendo de la rotonda, pueden servir también para el cruce de peatones. A veces están sendas peatonales marcando acá para el cruce de los peatones. Y como dice, la velocidad está controlada por las características físicas de la rotonda y no tanto por la señalización. Bien. Bueno, acá están indicadas las prioridades de paso, un poco que las que les mencioné al principio, y fundamentalmente luego está acá el nivel de servicio en la intersección, que es el tiempo de demora que yo tengo acá para cruzar la intersección. Entonces, necesito tener a veces, para poder calcular la demora, algunos factores geométricos, cuáles son los movimientos predominantes, los volúmenes que están llegando en la intersección en la hora pico, y la cantidad de vehículos por cada movimiento. Esos son los parámetros que necesito para poder calcular la demora. Bien, la intersección WT, los conflictos acá, era el intervalo crítico, el tiempo de seguimiento. Bien. Bueno, acá se puede calcular el intervalo crítico, bien, la capacidad potencial, pero bueno, no vamos a entrar en esto, sino vamos a ir a la fórmula final, que es donde yo calculo la demora media que tengo para un determinado movimiento, y en función de eso vuelvo a la tabla que estaba anteriormente y determino, en función de mi demora, si estoy en un nivel de servicio entre 10 y 15, entre 15 y 25, bueno, 25 y 35, y si estoy en estos niveles que son IF, estoy cerca de la capacidad. Hay un tema acá que quería comentarle, que lo encuentre. Un segundo. Acá está, al final. Este valor 5 que yo tengo acá en la demora que voy a calcular, bien, son 5 segundos por vehículo, tiene en cuenta la deceleración de los vehículos desde la velocidad del flujo libre a la velocidad de los vehículos en la fila, y la aceleración de los vehículos desde la línea de parada hasta la velocidad de flujo libre. O sea, yo calculo toda la demora, me le estoy agregando 5 segundos, que son el tiempo en que, si vengo con una determinada velocidad, pierdo hasta que otra vez después vuelvo a tomar la acelerar. Entonces, es un tiempo, digamos, de percepción y reacción, o de aceleración y desaceleración que estoy considerando. Entonces, bueno, calculando la demora media, yo puedo determinar si estoy en un nivel de servicio A, B, C, o ya estoy cerca de lo que sería la capacidad de la intersección, porque los tiempos de demora son muy excesivos, y por lo tanto yo lo que tengo que hacer ahí en esos casos es pasar a una intersección semaforizada. Bien, entonces el concepto de intersecciones sin semaforizar es calcular la demora que tengo, y en función de eso, fíjense en que si yo tengo más de un minuto esperando una intersección, ya estaría considerando que estoy cerca de la capacidad de tener que pasar una intersección semaforizada. Bien. Vamos a pasar ahora a las intersecciones semaforizadas.
¿Preguntas al respecto? Por ahora no. Bien. Acá en el apunte de la intersección regulada por semáforo hay una cantidad importante de fórmulas que es para que ustedes las tengan presente. No nos vamos a poner en detalle las fórmulas. Si ustedes tuviesen que diseñar o calcular, digamos, alguna intersección para ver, digamos, qué nivel de servicio, sí utilizarla, pero probablemente no realicemos ejercicios para determinar los niveles de servicio en una intersección semaforizada, teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora transitando debido al COVID. Pero bueno, cuando nosotros hemos determinado que una intersección ya, por más que le coloquemos señales de pare, o en algunos casos, a veces tengamos la intersección con otro tipo de señalización, o cese del paso, o establecer giros a la derecha como para facilitarlo con carriles especiales, o establecer carriles a la izquierda para los giros a la izquierda. Y vemos que, o sea, la intersección sigue complicada, tenemos que recurrir a una intersección regulada por semáforo. Bien. Lo que nosotros vamos a ver acá rápidamente en las intersecciones semaforizadas es cómo funcionan los semáforos o qué es una situación. Bien, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? En una intersección semaforizada, normalmente ahora lo bueno es que algunas que están funcionando en San Juan y empezaron a funcionar en Santa Lucía y ahora se está extendiendo a la mayoría de los departamentos, y no solo en Capital o Gran San Juan, sino también en algunos departamentos alejados los están colocando, son semáforos con indicadores de tiempo, ¿bien? Del tiempo restante que tenemos, o sea, bien, tanto del verde como el tiempo rojo que tenemos. Y eso nos hace utilizar mejor la intersección, ¿bien? ¿Para qué? Para el que está primero en la cola está pendiente de cuando el semáforo se va a poner en verde, o el que viene de atrás cuando el semáforo se está por poner en amarillo, como para poder utilizar la intersección. Normalmente, lo que nosotros denominamos a los movimientos que llegan a una intersección, todo eso se denomina como acceso, es a cada dirección donde llegan vehículos a la intersección. Entonces yo tengo, supongamos, analicemos un semáforo que está acá en Urquiza y Libertador, que es próximo a la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos vehículos que llegan desde el sur por Urquiza, vehículos que llegan desde el este por Libertador, vehículos que llegan desde el norte por Urquiza y vehículos que llegan desde el oeste por Libertador. Entonces, los vehículos que están llegando por el oeste es un acceso, los otros tres también son accesos. Bien, normalmente los semáforos, y esto es importante a veces cómo se hace la distribución de un semáforo, es tener en cuenta si hay carriles con giros a la izquierda. Eso es lo más importante. Bien, después vamos a ver una serie de definiciones ahí, pero así generalmente vamos a nombrar 4 o 5 definiciones. Hay alguna cantidad importante de definiciones menores, pero no vamos a entrar en detalle de todas. Una definición es el tiempo de ciclo. El ciclo es cuando yo llego a una intersección y empieza el verde, hasta que vuelva a aparecer otra vez el verde en esa misma intersección. Supongamos, yo vengo del oeste hacia el este, y cuando llego se me pone el verde. Si ahí lo empiezo a cronometrar, hasta que vuelve, va a venir verde, después va a venir un amarillo, después va a venir un rojo, y nuevamente vuelve el verde. Hasta que vuelve a aparecer el verde, ese es lo que se denomina tiempo de ciclo, digamos. Es el tiempo donde cada una de las intersecciones va teniendo su tiempo de verde. Entonces, cada intersección, cada acceso va a tener su tiempo de verde, y luego vienen algunos otros tiempos complementarios que son de la intersección. Por ejemplo,
Otro tiempo que es el tiempo de amarillo, que es un tiempo que se calcula para el despeje de los vehículos que están en la intersección. Bien, entonces, cuando yo estoy llegando a una intersección y ya se me pone el tiempo de amarillo previo a la intersección, debo frenar y no cruzar la intersección. Si el tiempo de amarillo me aparece cuando estoy en la intersección, es el tiempo como para poder cruzar la intersección. Ese tiempo de amarillo se calcula en función del ancho de la intersección, que es la calzada que estoy cruzando, dividido en la velocidad de circulación, me va a dar un tiempo de amarillo. En algunos otros casos calculaba también como el tiempo de percepción en el cual yo ya estaba acercándome a la intersección y me aparecía el amarillo, era el tiempo para poder frenar. Bien, entonces tengo un tiempo de amarillo asociado al verde. Después tengo un tiempo que es muy sensible, o muy poco sensible a darse cuenta uno, pero es un tiempo que se denomina todo rojo, o sea, después del verde viene un amarillo y después del amarillo viene un todo rojo, donde todos los semáforos simultáneos están rojos. ¿Bien? Y es, de alguna manera, para evitar aquellos conductores a veces avesados que se quieren largar rápidamente a cruzar cuando ven que en el otro sentido ya tienen el semáforo en amarillo. ¿Bien? Cuando uno puede visualizar los semáforos. Los semáforos se pueden colocar con la intersección semaforizada con semáforos que están después de la intersección o previo a la intersección. Los que están después de la intersección tienen una mejor condiciones, sobre todo en zonas urbanas, donde a veces puede haber arbolado público o algo, porque si yo lo coloco el semáforo antes de la intersección, el arbolado público o a veces si se me coloca un colectivo adelante, no voy a poder visualizar cuándo el semáforo se me colocó en verde. Entonces, zonas urbanas son mejores los semáforos cruzando la calzada. Y si ustedes ven acá, la mayoría de los semáforos en San Juan están después de cruzar la calzada, digamos, son atrasados. Los otros se denominan semáforos avanzados. Bien, en zonas rurales o en zonas a lo mejor donde tengo buena visibilidad, colocarlo anterior es bueno porque de alguna manera me está controlando el tránsito previo a lo que son las líneas de cruce de peatón o línea de cebra que se le llama. Bien, otro de los factores que se menciona acá es el verde efectivo y el verde real. El verde efectivo es el verde que realmente tengo disponible en un ciclo, ¿bien? Para cruzar una intersección. Y el verde real es realmente cuánto aprovecho de ese verde, porque yo tengo que descontarle el tiempo de reacción del conductor que está primero en la línea y también agregarle el que sería el tiempo de amarillo para el despeje de la intersección, que es un tiempo de verde que no está dentro de la franja verde, pero sí un tiempo que aprovecho. Bien, bueno, en esta página acá aparecen toda una serie de símbolos, el tiempo amarillo más todo rojo, que es el tiempo de cambio de despeje, bueno, tiempo perdido de despeje, bueno, aparece una serie de definiciones, tiempo de verde, tiempo perdido, pero tiempos de arranque, no vamos a entrar en detalle, están las definiciones de cada uno de los que están acá. Como dice acá, el tiempo perdido a veces en el arranque es aproximadamente 2 segundos, a veces mayor en condiciones de gestión. Entonces, el tiempo TL, que el tiempo TL está acá, tiempo perdido, se considera que es el tiempo I1 más I2, bien, donde I1 el tiempo de arranque y el I2 el tiempo perdido de despeje, bien, eso se considera como tiempo perdido. Bien, analicemos la intersección que está acá en calle Libertador y Urquiza nuevamente, y después vamos a ir a ver una intersección que le han agregado algo ahora interesante con la ciclovía en lo que es calle Las Heras y Avenida Ignacio La Rosa. Si ustedes se paran acá en Avenida Libertador, van a ver que tienen para cada uno de los accesos permitido 3 movimientos. Bien, si yo vengo de oeste hacia el este, puedo girar a la izquierda, que es al norte hacia calle Urquiza, puedo seguir derecho o puedo doblar
hacia el sur que un giro a la derecha de su movimiento. Lo mismo se me repiten para los otros 3 movimientos. Entonces tengo en una misma fase se denomina al número de movimientos que puedo realizar en una intersección. Entonces puedo girar a la izquierda, puedo cruzar hacia la derecha y puedo cruzar derecho, recto y girar a la derecha. Si nosotros nos vamos ahora a Urquiza e Ignacio La Rosa, van a ver que tenemos para los movimientos norte y sur, los que vienen del sur o los que van del norte hacia el sur, como es una calzada sin separador central, tengo los movimientos que son giro a la derecha, derecho o giro a la izquierda, ¿bien? Y los vehículos están en un solo carril. Entonces, a medida que van llegando, cada uno va indicando cuál es su movimiento. No tengo 2 vehículos, digamos, por carril, solamente tengo un vehículo por carril. Si vengo desde el sur, igual. Ahora, si yo vengo desde el oeste o el este, a mí me permite 2 carriles para vehículos, al ser una avenida, y en cada en cada calzada tengo posibilidad de 2 carriles. Entonces, ahí están divididos los movimientos que son giros a la izquierda, con un carril de giro a la izquierda, donde yo me coloco y me acumulo en ese carril de la izquierda, o giros o derecho. Entonces, la fase para los movimientos que vienen del oeste tiene 2 fases, digamos. Una fase que son para los giros a la derecha y movimientos rectos, y otra para el giro a la izquierda, que es coincidente con el giro a la izquierda de los que vienen del este hacia el oeste. Entonces tengo una fase para los movimientos de oeste y este, que son derecho y giro a la derecha, y los giro a la izquierda. Entonces, ¿por qué ahí puedo hacerlo y no lo puedo hacer en la Avenida Libertador? ¿Saben por qué? A ver si alguno me repite. ¿Me lo puede aclarar? ¿Por qué en Urquiza y Central puedo tener un semáforo con una fase diferente, separando los giros a la izquierda, y no lo puedo hacer en Libertador y Urquiza, siendo intersecciones con características similares? ¿Alguno que se anime a decirme algo, contestar? Puede ser porque en la Ignacio de la Rosa tengo materializado el carril de giro a la izquierda. Exactamente. O sea, si yo... Exacto. Originalmente la Avenida Libertador hace muchos años era como la Avenida Central y Urquiza. Entonces los giros a la izquierda estaban incorporados dentro del movimiento independiente. El problema era que si yo venía por Libertador y me agarraba el semáforo en rojo y estaba sobre el carril izquierdo, el que estaba de detrás y quería girar no podía girar hasta esperar que se produjese otra vez el movimiento, liberando los que iban en línea recta o que seguían derecho, y ahí yo ponerme primero en la cola para poder cruzar. ¿Cómo se fue normalizando esto? Antes que cambiaran los giros a la izquierda. Y se fue normalizando porque la gente, como ya sabía que si había alguno que es despistado, que se había colocado en el carril izquierdo, la gente ya, digamos, 200 metros antes se empezaba a tirar hacia la izquierda y colocaba el guiñe indicando giro a la izquierda. Pero aún así siempre había conflictos, había bastante, más que ahí en la Facultad de Ingeniería, tanto de un lado, frente a la estación de servicios, se paran colectivos, entonces también eso genera un conflicto adicional. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Fácilmente. Los 3 movimientos están en una misma fase y en la central los giros a la izquierda están separados. ¿Bien? Entonces, hay otro semáforo que es el que se ha colocado ahora en la calle La Acera y Central, que tienen una fase, son para los que vienen por La Acera desde el sur hacia el norte. Entonces puedo girar a la izquierda, a la derecha o seguir en línea recta. Como ya son los 3 movimientos, el que quiere girar a la izquierda se coloca a la izquierda, el que quiere girar a la derecha se coloca a la derecha, y el que quiere seguir derecho, digamos, se cruza en cualquiera de los 2 carriles puestos, ya sea de izquierda a derecha, porque no hay como un solo movimiento. A medida que el flujo de tránsito se va produciendo, se va a cruzar, la gente va a cruzar.
Después tengo un movimiento que es del este hacia el oeste, que son también derecho y giro a la derecha. No es giro a la izquierda porque no tengo ahí posibilidad de girar a la izquierda, así que el giro a la izquierda se suspendió. Y ahora han colocado, después de ese movimiento, y si quieren, vayan y verifiquen ahora en la intersección, donde toda la intersección, antes que habiliten los que vienen del oeste, toda la intersección queda en rojo y han habilitado un semáforo para los ciclistas que utilizan la bicisenda. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que están todo el semáforo en rojo, excepto la bicisenda que tiene un semáforo hacia el sur y hacia el norte que permite el cruce de la bicisenda. Esto hasta el año pasado no estaba. Este año, bueno, en enero creo que se inauguró la bicisenda o febrero. A partir de ahí ya se colocó ese semáforo que le da prioridad, tiene una fase para lo que son las bicisendas. Entonces mucha gente que antes sabía que cuando se cortaba digamos, el semáforo de este a oeste, se habilitaba el otro sentido, o no me acuerdo si era cuando se ponía en rojo el de la acera, se habilitaba el del oeste, hoy aparece el rojo. Van a ver, si se para en algún momento en la intersección, que la gente todavía no se ha dado cuenta que está funcionando ese semáforo, y están pendientes porque aparte el semáforo no tiene señalización de tiempo arriba, entonces lo que está están pendientes de que ya se está por colocar poner en rojo en otro sentido, se lanzan y sigue todavía en rojo, ¿bien? O sea, porque le están dando prioridad ante la bicicleta. Bueno, vamos a seguir con el apunte, pero hay otros, los semáforos ahora que tienen la señalización de tiempo, están buenos porque, bueno, permite estar atentos y que no haya tanta pérdida de tiempo en la intersección por el tiempo de percepción y reacción, sino yo estoy viendo que me faltan 2 segundos, se me puso amarillo, bueno, ya estoy listo para partir si estoy primero en la fila. Y eso hace que no haya tanta pérdida de tiempo en un semáforo. O sea, una información adicional hace que mejoren las intersecciones. Los semáforos pueden funcionar, como les dije, sincronizados con una determinada velocidad de circulación en la medida que los voy alcanzando, como es la calle General Paz, o en otro caso, como es la calle Córdoba, que van como se ponen una X cantidad de semáforos todos en verde, entonces uno circula como una cantidad de vehículos que van tratando de aprovechar todo el verde que más se pueda, pero bueno, eso puede generar algunos riesgos de exceso de velocidades en las zonas urbanas. Pero permite ir avanzando, digamos, a salto, se podría decir. Bien, me tocó ver otros semáforos, no en Argentina, y son semáforos que el mismo semáforo tienen, tengo algunas fotos acá, pero después se las voy a enviar de última, que se las puedo agregar en otro momento, mostrárselo, donde el semáforo va, el verde, digamos, tiene como un rectángulo, y a medida que en vez de tiempo lo que va haciendo uno puede ir midiendo cuánto le está quedando de ese rectángulo de verde, y como que de atrás aparece el amarillo. Eso se usa bastante en Brasil, están bastante la gente acostumbrada. Aquí ahora hay que pasar un tiempo hasta que funcione. Bien. Un poco los semáforos, como le dije, pueden ser semáforos, o sea, cómo controlan una intersección o cómo funcionan los semáforos. Los semáforos pueden ser de tiempo fijo. Si ustedes van a ir a Urquiza Libertador, previo a mitad de cuadra, en la zona para el semáforo, el colectivo que viene del oeste, van a ver una caja que suele estar ahí, o estaba, que es con un mecanismo y se siente clac, 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 así que va cambiando el semáforo. Entonces es un mecanismo, a la redundancia, mecánico, que lo que está haciendo es se está moviendo, y a medida que se va moviendo van interactuando los contactores. Entonces todas la intersección siempre tiene los tiempos de verdes asignados, o sea, son fijos. Yo no los cambio dependiendo de las horas pico. Bien. Después están los que son totalmente actuados,
y los semi-actuados. Bien, los actuados son, yo tengo sensores de vehículos que me van determinando la cantidad de vehículos que están llegando a determinados movimientos, y tengo un tiempo de verde mínimo y un tiempo de verde máximo. Entonces lo que estoy haciendo es asignando al movimiento que me está demandando más, mayor tiempo de verde. Bien, entonces yo le pregunto acá, si considerando los movimientos que hay en esa intersección, Central, le dije, y le digo Libertador y Urquiza, yo, ¿cómo debería, si un semáforo actuado, que es lo que tengo que asignarle mayor tiempo de verde a los movimientos, cómo consideran ustedes que le debería asignar más movimiento a los, más redundancia, a los movimientos este o oeste? ¿En qué horario debería asignarle más movimiento a uno y a qué horario debería asignarle más movimiento a otro? En base a lo que ustedes pueden apreciar en esa intersección. ¿Hola? ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Cómo dice que si yo tengo si yo tengo, supongamos, en un semáforo que se llama, cuando yo tengo una intersección actuada, que se llama, que la intersección actuada es la intersección que me permite a mí, de alguna manera, regular los tiempos de verde en función de los flujos de vehículos que tengo. ¿Bien? Entonces, uno es tiempo fijo, como les dije, que yo regulo la intersección como en Urquiza y Libertador, y le digo, bueno, los movimientos en Urquiza y Libertador, los más importantes son sobre la Avenida Libertador. Supongamos que el ciclo sea 80 segundos. Los ciclos no tienen que ser superiores a 1 minuto, si no se tornan bastante complicados. Minuto, minuto 10 puede ser unas intersecciones. Fíjense en los semáforos que estén con el indicando el tiempo arriba, sobre todo una intersección que sea de 4 accesos, digamos, 4 fases que tenga. Fíjense ustedes que cuando ustedes se les pone en rojo les va a decir 50 segundos más o menos, y cuando larga les va a decir, por ejemplo, que tienen 18 o 52, 18. Bueno, el ciclo son los 52 más los 18 segundos, son 70 segundos. Entonces es el ciclo de todo el semáforo. Entonces, si nosotros tenemos un ciclo de 70 segundos, probablemente le estemos dando a lo mejor 40 segundos, 20 para lo que sería el movimiento del oeste hacia el este y otro 20 del este hacia el oeste para los de la Libertador, y los otros 30 segundos para los movimientos, digamos, de norte a sur. ¿Por qué? Porque el tránsito sobre Calle Urquiza es mucho menor que el tránsito sobre Avenida Libertador. O sea, después lo voy a explicar que no se da, ese volumen no se da, digamos, aleatoriamente, se da en función, si es por tiempo fijo, en función de un estudio de los tránsitos que tengo en la calzada. Pero si ahora tuviese un semáforo actuado, que es un semáforo que me detecta la cantidad de vehículos que tiene, entonces establece un tiempo de verde mínimo, pero en la medida que empiezo a tener mayor demanda en una de los accesos, una en las calles, me va dando mayor tiempo de verde. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la intersección Urquiza y Libertador con semáforos actuados, o sea, con sensores que me va dando? ¿Cómo yo le estaría dando mayor tiempo de verde? ¿En qué horario y a qué movimiento? A Libertador, no estoy hablando de Urquiza. y le daríamos en las horas pico? de verde? Está bien, horas pico, pero ¿cómo lo haría? A ver, ¿qué piensan? Yo lo haría por la mañana de este a oeste, cosa que la gente que viene de Rivadavia pueda ir más rápido, digamos, hacia la zona del centro. Al mediodía lo haría de oeste a oeste. Está cambiando los puntos cardinales. Venir bien, pero está cambiando. Y entonces la salida es lo más complicado, la salida del centro es lo más complicado. Entonces sería de oeste a este. Entonces está bien, o sea, el tránsito más importante que tiene
la Avenida Libertador, lo podemos dividir en 4 rangos, ¿bien? Es decir, bueno, de 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, el mayor cantidad de flujo viene del oeste, ¿bien? Entonces, seguro que ahí el semáforo me va a dar un mayor tiempo de verde en los movimientos de oeste hacia este y no tanto en los otros 3 movimientos. Entonces, probablemente se me lleve mejor el 40% del tiempo ese semáforo y los otros trabajen con tiempos mínimos, ¿bien? O el 50% de todo el ciclo. Eso a las de 12 horas a 14 horas probablemente se vuelva en sentido contrario, como decimos, de este a oeste. Y se vuelve a repetir probablemente, ya que tenemos nosotros un horario particionado, sobre todo en verano, no tan representativo como en la mañana, porque en la tarde no hay tanto movimiento del oeste hacia el este, ni del oeste ni del este al oeste en la noche, porque obviamente la gran cantidad son los bancos y el centro cívico, digamos, los juzgados, todos que son los que están captando una mayor cantidad de tránsito. Entonces probablemente sea menor, pero aún así van a ser los movimientos dominantes, a partir de las 16 horas del oeste y a partir mejor de las 20 desde el este. Entonces, bueno, un semáforo actuado es el que le está dando prioridad a los 4 movimientos, pero en función de la demanda que está teniendo en forma instantánea. ¿Bien? ¿Entendieron el concepto de echar un semáforo actuado? ¿Hola? Sí. Bien. Y un semáforo semiactuado, o sea, es si yo a esa misma intersección solamente le coloco sensores a los semáforos de la calle principal, que sería Libertador. ¿Bien? Entonces, un semiactuado, realmente los accesos secundarios tienen detectores, pero no sensores, bien, detectores de que están, sino las fases no actuadas operan con tiempos verdes mínimos, que pueden aumentarse si la demanda en la fase actuada es baja. Bien, entonces, bueno, los semiactuados son con detectores, pero detectores de otro tipo. Bien, entonces, yo solamente si le establezco un rango mínimo y si me empiezan a aparecer algunos temas de demanda, los puedo utilizar. Bien. Bueno, eso así general cómo funcionan los semáforos. Vamos a ir un poco más. Algunos conceptos acá que están acá. O sea, voy a hacer algún otro comentario de semáforos. O sea, los semáforos, yo puedo tener semáforos viendo un poco lo que era la otra intersección, donde tenemos los giros a la derecha. Entonces, una intersección, como a lo mejor calle Libertador y Urquiza, si yo pudiese tener un carril a la derecha, digamos que me lo permitiera, yo podría hacer giros a la derecha aún teniendo el semáforo en rojo. Y hay otros, no saben, en muchos lugares, en avenidas importantes, donde tengo un semáforo ahí a la izquierda, a la derecha, por debajo, que me produce un verde intermitente, que significa que los giros a la derecha están permitidos, ¿bien? Y esos giros que tengo permitidos son siempre y cuando tenga algunos intervalos en el movimiento que estoy por ingresar. Por ejemplo, si yo quiero doblar hacia el sur en Urquiza, podría hacerlo siempre y cuando todos los otros movimientos yo tenga un intervalo para poder utilizarla. Bien. Bien. Y normalmente a veces ahí tengo que compatibilizar también con los giros de zona derecha con los cruces peatonales, porque si yo estoy cruzando justo calle Urquiza, es este-oeste o de oeste-este peatonalmente, bueno, tengo prioridad como paso, entonces giro a la derecha también tengo que no solo ver los intervalos de los vehículos, sino también de los peatones. Bueno, algunos conceptos acá, que lo que hay flujo de saturación, que es un parámetro básico para obtener la capacidad. Se dice que un acceso es saturado cuando al terminar el tiempo de verde no alcanzan a pasar todos los vehículos que estaban detenidos al momento en que dicha luz se prende. O sea, quiere decir esto que de alguna manera estoy casi cerca de la capacidad, ¿bien? O sea, si yo llego a una intersección en la hora pico y supongamos un semáforo fijo,
viniendo del oeste hacia el este a las 7 de la mañana, y entonces tengo una cola a lo mejor que me está llegando hasta calle del mejor Ameguino. Entonces, por más que vaya el semáforo funcionando, esté en verde, no alcanzo a pasar. Y esto suele ocurrir en las horas pico, en el semáforo de Calle del Bono o en el semáforo de Avenida Libertador y Pablo Algacín de Sarmiento. Si ustedes se paran en la hora pico, ahí a las 13:30 horas, la cola a veces llega, en algunos casos, hasta 2 o 3 cuadras de cola de vehículos que están. Entonces, el semáforo está saturado. No sé si les ha tocado circular en hora pico hacia el oeste y en la intersección de Paula y Avenida Libertador. ¿Les ha tocado alguno? Sí, sí. Bueno, los semáforos a veces llegan hasta el Colegio Integral, a veces un poco más hasta Johnny B. Wood, por ahí, esa zona que en la cola de vehículos a veces o un poco más. Entonces, bueno, es una situación de saturación. Bien. La capacidad, ya Alfredo Boca un poco le habló de capacidad de calzada, un poco acá la capacidad de intersección es, como con definiciones, dice la capacidad de un grupo de carriles se define como la máxima tasa horaria de vehículos que racionalmente crucen la intersección bajo las condiciones prevalecientes de tránsito, calzada y señalización. El flujo, intensidad, se mide por los 15 minutos más cargados de la hora de estudio. O sea, si vieron algo de tránsito con Alfredo, esto está aplicado también conceptualmente a lo que es una calzada. En vez de decir intersección, el concepto es aplicado a una calzada. Bien, las condiciones de tránsito mencionadas, bueno, acá son los tipos de movimientos, son a la izquierda, recta, también lo que hay que definir a veces son el tipo de tránsito que nosotros tenemos, que esto también está definido cuando Alfredo, ya vieron tránsito con Alfredo Boca, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Sí, ya han visto otra. Bueno, le ha dado varias definiciones, cómo es la composición del tránsito, cómo son las impedancias, las interferencias que me genera a mí el tránsito pesado, los colectivos, bueno, los peatones, cómo es la composición del tránsito para definir la capacidad. En la intersección, los conceptos, digamos, son parecidos. Bien, pero, bueno, acá hace una serie de datos que se debe ingresar a la intersección. El nivel de servicio que está acá es determinar en una intersección la demora en la intersección y el nivel de servicio va a dar hasta la F, de mejor a peor, y es una medida de cómo opera la intersección. Bien, entonces conceptualmente es muy parecido a la intersección sin semaforizar. Bueno, acá tenemos si tienen carriles de giro tanto a la izquierda, las longitudes del ciclo. Fíjense que acá se habla que tienen que estar entre 70 y 100 segundos el ciclo. Los carriles a la izquierda siempre son en una intersección, se recomiendan si yo tengo en una calzada con una sola trocha y tengo hasta 100 vehículos por hora, ahí debería, que giran a la izquierda, debería tener un carril a la izquierda. Si tengo 2 carriles, como puede ser la Ignacio y la Rosa, con 300 vehículos hora, que tienen que ir a la izquierda, tendría que ser un carril a la izquierda. Bien, uno de los conceptos que se están teniendo acá. Bases para los giros a la izquierda, se sugiere, digamos, que haya una si se provee más de un carril de giro. El giro a la izquierda tiene una demanda de más de 240 vehículos por hora y los movimientos rectos son hasta 50.000 vehículos por hora. O sea, ahí es una buena condición. Uno de los conceptos son los tiempos de llegada, si es muy pobre, o sea, calidad se define como según la calidad de la progresión. Digamos aquí progresión, bien. Bueno, los anchos carriles, bueno, toda una serie de conceptos. Lo que quiero llegar es lo siguiente. Bueno, un poco lo que les mencionaba yo acá, ubicación de movimientos, grupos de movimientos en la misma fase, que es como les decía, acá en la Libertador Urquiza tengo en un solo fase 3 movimientos, a la izquierda, recto y a la derecha. En Central Urquiza tengo para una fase un movimiento que es recto y otro a la derecha,
y los giros a la izquierda son independientes. Entonces, bueno, ahí se va definiendo o un movimiento o grupos de movimiento. Bueno, acá todos los parámetros que son de ajustes, no vamos a... Bien, lo que nosotros vamos a determinar en la demora, en la intersección, donde D es la demora por vehículo, D1 es la demora uniforme, asumiendo de llegadas uniformes en los vehículos, F es un factor de ajuste por progresión de demora uniforme que tiene en cuenta los efectos de la progresión de la señal, o sea, cómo están llegando eso. Y otra es una demora incremental para tener en cuenta dos que tiene en cuenta el efecto de las llegadas aleatorias y las colas por sobresaturación. Y el D3 es la demora inicial de cola, tiene en cuenta la cola inicial para el grupo de carriles al comienzo del periodo de análisis. O sea, si yo tengo que calcular cada uno de estos parámetros, bueno, acá está el factor de progresión, el ajuste por progresión, no vamos a entrar en detalle de eso. Se va calculando, bueno, relación entre el tipo de llegada y la relación de pelotón. La demora uniforme, bien, que se calcula con esta fórmula. La demora incremental, que se calcula de esta forma. Un factor de calibración de la demora incremental. Demora inicial. Bien, entonces, calculando cada una de esas demoras, yo determino la demora en la intersección para los movimientos y en función de eso voy y verifico después cuál es en la tabla que estaba más adelante, determino cuál es bueno, para atrás me fijo en cuál positivo estaba. Bueno, a donde aparecía el nivel de servicio, pues, eso me fue. La tabla. Bueno, acá está la página 10, donde está el criterio de nivel de servicio. Entonces, demora en la intersección, cuáles son las demoras por vehículo, y en función de eso me da la... fíjense que acá estamos hablando hasta 55 segundos para un nivel de servicio, y en las intersecciones sin semaforizar estábamos hablando para un nivel de servicio de entre 35 y 50 segundos, o sea, son demoras parecidas. O sea, que si una intersección, que ahora tengo que hablar por semáforo, tengo en el orden de entre 35 y 55 segundos, ya estoy con el servicio E. Y si tuviese más de 55, estaría con el servicio F. Por lo tanto, ahí tendría que nosotros buscar algún otro tipo de resolución del problema. ¿Cuáles son los problemas? O sea, ¿cómo deberíamos nosotros resolver el problema de la intersección cuando está prácticamente saturado? Es aumentar el número de carriles si me lo permitiera, probablemente mejor hacer giros a la derecha, algunos giros a la izquierda con más carriles, o hacer una intersección a distinto nivel para solucionar el problema. Bueno, conceptualmente, o sea, bueno, dije varias fórmulas para calcular acá, pero tanto una como otra, en definitiva, se basan en calcular la demora media, en función de la demora media, determinar el nivel de servicio
que tiene la intersección. Si en el caso, hacemos un repaso general, si yo tengo una intersección sin semaforizar y empiezo a tener conflicto, lo primero que hago son colocar señales pares. La señal par es equivalente a un semáforo, no es un semáforo físico, pero indica que debo parar. Entonces, con eso le doy prioridades a calles principales sobre calles secundarias y estableciendo un orden de prelación de los movimientos, un ranking. Cuando ya la intersección me está llegando, que aún así, o sea, se me empieza a saturar en los niveles de servicios, sobre todo en las calles secundarias, no son los adecuados, yo lo que tengo que hacer es pasar una intersección semaforizada. Pero si después el ciclo que no puede superar, a lo mejor están entre 70, 80 segundos, 1 minuto 10, pero cuando los ciclos son muy largos, el problema que hay es que incita a no respetar el semáforo. Si yo estoy mucho tiempo con el semáforo parado, o sea, con el tiempo rojo, tengo 60 segundos o 70 segundos, en algún momento y en algún horario donde no haya cámara, puedo cruzar el semáforo en rojo. No es legal, pero la gente lo suele hacer. Bien. Fíjense ustedes que los semáforos de Meiglior y Libertador, que tienen cámaras y que son cámaras aplicadas a las ondas, o en Rauso también hay varias en distintos cruces, estén atentos a eso, porque son semáforos que si no se respetan, luego aparecen las multas. Y en otras intersecciones donde no tengo cámara, bueno, a veces en determinado horario la gente no los respeta y cruza. Si la demora media a mí me da después que el nivel de servicio estoy casi al límite de la capacidad, debería cambiar a otro tipo de intersección que hacer la intersección a nivel, o lo que se suele hacer, que eso pasó alguna vez en San Juan, es empezar a definir carriles de un único sentido. ¿Bien? Entonces podría ser una solución a lo mejor para la Libertador, a Ignacio La Rosa, en las horas pico, sea que el Libertador sacar el cartero central y hacer un gran carril que vaya del este al oeste, y Ignacio La Rosa del oeste al este en las horas pico. Por ejemplo, en Río de Janeiro hay una avenida ahí que está al lado de la costa, es la avenida de Copacabana, donde tiene un tránsito muy fluido en las horas de la mañana, con tránsito hacia el centro de Río de Janeiro, y ese tránsito tipo 5 de la tarde más o menos va en sentido contrario, digamos, desde el centro hacia las zonas residenciales. Entonces, ¿qué han hecho ellos para resolverlo? Es una gran avenida donde los semáforos tienen, que son aéreos, entonces uno habilitan en la mañana, supongamos, si son 6 carriles, 4 en un sentido y 2 en otro sentido, ¿bien? Y en el horario de la tarde, 4 de la ciudad hacia las zonas residenciales y 2 en otro sentido. Entonces, en la medida que se va circulando, las personas van viendo cómo los semáforos se van poniendo de verde a rojo, entonces se van automáticamente cruzando, yéndose de los 4 carriles o de 3 carriles a 2, y bueno, ya están acostumbrados y habituados, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que ponerlo mejor acá en San Juan, sería bastante conflictivo en la primera etapa, pero luego la gente se acostumbra y ya reconoce que en esos horarios los semáforos están funcionando con carriles habilitados y no habilitados. Esos son algunos otros tipos de soluciones. Bien, yo en la página de la facultad y les he subido esto, aparte se los he enviado por correo. Y lo otro que vamos a tratar de ver rápidamente es estacionamiento. Bien, voy a tratar de ir bien rápido, así lo tratamos de ver. Bien. Parte de lo que estamos viendo del ordenamiento del tránsito se logra con los estacionamientos. Pero los estacionamientos acá, nosotros lo que tratamos son estacionamientos fuera de la vía pública, ¿ven? Entonces, otra de las medidas que se puede tomar es, por ejemplo, en la Avenida Libertador, antiguamente se podía estacionar en los costados, en la margen derecha. Hoy prácticamente desde
la acera hasta Avenida Rawson no está permitido el estacionamiento. Y en algunos otros lugares, no en San Juan, bueno, ahora van a cambiar un poco a partir de enero el sistema de transporte colectivo, entonces también para mejorar un poco la circulación dentro de la ciudad de San Juan. Pero en otras ciudades, en Chile, en Mendoza, varios lugares, en Chile, digo, en Santiago, hay carriles exclusivos para lo que son taxis y colectivos, ¿bien? Y entonces si uno circula por eso, bueno, si es turista, que no lo conoce, se salva, pero si es chileno, le aplican multas si utiliza esos carriles. En muchas ciudades están los carriles exclusivos para el colectivo, y eso hace también para mejorar el tránsito en las zonas urbanas. Pero bueno, cuando yo ya no tengo lugar donde estacionar en la vía pública, debo trabajar sobre los estacionamientos. Los estacionamientos, vamos a ver después las características, si pueden ser públicos o privados, con pago o no de tarifa, pero nosotros tenemos en San Juan el ECO, que es una zona de estacionamiento medido, en la zona de capital, en la vía pública, y con lo que se pretende con el estacionamiento medido es que siempre haya a lo mejor entre un 15 a un 5% de disponibilidad de las plazas para poder estacionar. Si realmente no logramos nosotros obtener, digamos, entre un 5 y un 15% de disponibilidad, el estacionamiento en la vía pública no funciona. Entonces, ahora, con la situación de que no hay tanta circulación en las zonas urbanas y en las horas pico en San Juan, uno consigue estacionamiento fácilmente, pero digamos, sin el COVID, en las horas pico, conseguir estacionamiento en la vía pública en San Juan es bastante complicado, porque comparado el costo del estacionamiento en la vía pública con el costo de una plaza de estacionamiento, y sobre todo en el microcentro de San Juan, el costo es bastante diferencial. Y si yo lo tengo que tener bastante tiempo, o sea, evidentemente me genera un costo adicional importante si tengo que ir todos los días al centro y no puedo estacionar una hora para un estacionamiento privado respecto a la vía pública. En las zonas de mayor demanda, el estacionamiento en San Juan no se permite más de 2 periodos consecutivos. En las zonas de menos demanda, cerca del centro cívico, todo a veces se permite mayor tiempo de estacionamiento, mayor cantidad de periodos. Entonces, bueno, funciona bastante bien el ECO en San Juan, y hoy con algunas aplicaciones a partir de la telefonía móvil, por ahí no es necesario, o de los celulares, no es necesario tener contacto con el empleado del ECO, sino uno mismo puede estacionar y desde el mismo celular puede activar, digamos, la renovación de un ciclo más, 2 ciclos más o periodos más, digamos, de estacionamiento. Pero bueno, cuando tenemos mucho tránsito en una zona urbana y lo necesitamos sacar de la vía pública porque ya no tenemos dónde estacionarlo, aparecen los estacionamientos. O sea, y los estacionamientos pueden ser zona de estacionamiento o garaje de estacionamiento. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? O sea, vamos a dar características similares para los dos, pero bueno, una plaza de estacionamiento es un área donde yo estaciono, que en San Juan hay varias, o sea, normalmente a veces cerca de algún centro de demanda aparece una zona de estacionamiento o una plaza de estacionamiento, sin ningún análisis desde el punto de vista técnico de dónde lo voy a instalar, sino porque es un baldío y me es conveniente. Le hago algunas instalaciones, lo pongo y lo empiezo a explotar comercialmente, con algunos problemas que puede generar donde esté. Y en otros casos, donde a veces las demandas son muy importantes, los terrenos son caros, empiezan a aparecer los garajes de estacionamiento o que son los edificios en altura o algún tipo así. En San Juan hay varios, algunos son privados, otros son públicos, en calle Entre Ríos, entre Rivadavia y La Prida hay uno, en la avenida Rioja entre Rivadavia y La Prida, al este de la calle Rioja hay otro, que son estacionamientos, digamos, en altura. Acá por la calle Mitre, antes de llegar a Mendoza, a mano derecha también hay otro, pero es muy bien privado, que son estacionamientos en altura. Bien,
¿Cómo nosotros definimos dónde tiene que colocarse un estacionamiento, ¿no? O sea, si yo lo coloco al azar, aún en las zonas centrales congestionadas, en general no resuelve ningún problema. Por lo tanto, es necesario un correcto estudio de su ubicación y por ello tener en cuenta lo siguiente. Lugar donde la demanda de estacionamiento excede al espacio disponible hacia fin. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde tengo San Juan una oferta, supongamos, cerca del centro cívico o cerca de todo lo que es el área del Poder Judicial, y ahí tengo una demanda importante y probablemente, o centro de la parte comercial, y tengo mucha demanda, pero lo que me está ofreciendo las calles es insuficiente. Determinar cuáles son los generadores, por ejemplo, dónde se concentra la demanda, como le dije, Poder Judicial, probablemente, el Hospital Rawson, los hospitales, bueno, ahora los hospitales tienen una demanda importante, pero en otros casos cines, teatros, centros comerciales, que son los que me generan demanda. ¿Cuál es la distancia que está dispuesto a caminar los que estacionan su vehículo? En San Juan, si pudiésemos estacionar en la puerta del lugar donde queremos ir, es lo que nosotros quisiéramos, porque el sanjuanino no es alguien que tenga la cultura de caminar. Ahora, en Capital Federal o en otras ciudades grandes, o sea, normalmente la disponibilidad de la zona de estacionamiento, el lugar que yo quiero ir, a veces es lejos, y bueno, entonces estoy dispuesto a caminar más. O sea, en Buenos Aires se camina mucho más entre el lugar de estacionamiento y en algunos casos está bastante restringido el uso de vehículos en determinados días en función de las patentes para evitar, digamos, por dos factores: tener una cantidad de tránsito importante y también por una cuestión ambiental de contaminación. ¿Dónde lo voy a proyectar con respecto a las vías de existentes? Entonces, las entradas y salidas de los estacionamientos deben ser tal que no causen mucha interferencia con el tránsito de la vía pública. Entonces, si yo lo coloco en una esquina, en la entrada y salida, y realmente tengo que esperar para ingresar o para salir, me va a crear interferencia. Lo ideal siempre es que las entradas y salidas estén alejadas de las intersecciones y que no me perturben, ¿bien? Normalmente a veces es conveniente que no estén sobre avenidas principales, sino sobre calles secundarias, los estacionamientos para su ubicación. Bien. ¿Cuáles son las horas del día que originan estacionamiento en las zonas consideradas? Por ejemplo, como les decía, zonas bancarias me producen demanda a lo mejor en San Juan en la mañana, y si hubiese acá una oferta como puede ser el Teatro Bicentenario o en la época que estaban los cines, generalmente son horarios nocturnos. Bien, hoy por cómo se ha convertido lo que es la avenida Libertador hacia el oeste, desde Urquiza hasta pasando Meglioni, como una zona, digamos, que se han instalado una cantidad importante de bares. Bueno, o sea, probablemente cerca de alguno de los restaurantes importantes, si yo coloco una plaza de estacionamiento en las horas que hay demanda nocturna, y sea buen negocio, porque no hay a veces, con la demanda que hay actual, que realmente las actividades empiezan no el viernes y sábado, sino mejor a partir del miércoles hay mucho movimiento. Por la mayoría de los días hay movimiento, entonces podría tener una oferta, si quiero instalar un estacionamiento cerca de Antares, por ejemplo, que hay una demanda importante, podría ser un buen negocio para el que quiera hacer una inversión en estacionamientos nocturnos. ¿Bien? El otro es los terrenos que se pueden adquirir. ¿Bien? Que a veces donde hay mucha demanda, el valor de los terrenos son caros, entonces también a veces eso hay que evaluarlo. Acá hace un gráfico que son lugares de estacionamientos en exceso y lugares de estacionamiento en defecto. Bueno, me muestra ahí que es un estudio que a lo mejor se hace. Bien, las zonas de estacionamiento es simplemente una porción de terreno fuera de la vía pública destinada a la colocación de vehículos. Debe tener una superficie tratada, perfilada, con desagüe. San Juan no tenemos tantos problemas de lluvia, pero generalmente si la tenemos con pisos de hormigón,
es mucho más conveniente. En algunos casos, ¿por qué? Porque a veces si por poca lluvia que haya, nos perturba a lo mejor en la parte de llegar hasta el vehículo si no tenemos el suelo consolidado o tratado. ¿Bien? Debe tener los límites cerrados, donde no hay edificio, tener iluminación, porque se tiene que usar de noche. Hay que colocar un sistema de señalización si las playas son grandes, para elegir la circulación, y en algunos casos algunas veredas, ¿no?, para que circulen los peatones. Si son dentro de zonas urbanas, armonicen un edificio y no introduzcan áreas desagradables. Un poco lo que le decía acá, que a veces son donde hay baldíos o terrenos desocupados, que bueno, alguien, el propietario, y decide transformar una playa de estacionamiento sin ningún control. Pueden ser públicas, gratuitas o exigen el pago de tarifa. Bien, una playa de estacionamiento gratuita generalmente son los de los supermercados, bien, pero me están hoy, si voy a Hiperlibertad o al shopping está por la Ignacio La Rosa, o sea, yo puedo estacionar en la playa, ella sea el supermercado Goldman o voy al shopping, y nadie viene y me controla si estoy estacionando o no en la playa. En algún momento el Carrefour o el BEA de la calle Jujuy, habían puesto gente que pedían al final, cuando uno regresaba, que mostrar el ticket de la compra, porque mucha gente dejaba el vehículo ahí en la mañana o en la tarde, en esa cochera, caminaba hasta su lugar de trabajo, el vehículo estaba todo el día ahí sin pagar una tarifa. Entonces, a partir de eso empezaron a controlar que la gente que vaya a una playa que es pública y gratuita, pero que sea para el uso del dueño de esa playa, que sería como el BEA o el Carrefour. O públicas, que son, digamos, de acceso, las que con pago de tarifa, y como les decía, las de abajo son exclusivas también para clientes. En algunos casos son playas más chicas, donde obviamente, por ejemplo, no sé si sería alguna Trielec que tiene una playa para la gente que va a comprar Trielec, exclusivo para ellos, ¿bien? Y privadas, que son las que yo tengo que pagar una tarifa, no, las privadas que son las que son asociadas, por ejemplo, a yo tener hoy, por ejemplo, hay edificios de departamentos donde yo compro un departamento y puedo comprar el departamento con o sin cochera. Entonces tengo una cochera en ese edificio, que es una cochera privada, pero es de mi exclusividad. Los estacionamientos pueden ser por los propios conductores o mediante empleados de la terminal o del estacionamiento. ¿Cuáles son las partes que debe tener? La entrada, una circulación interna, el área de colocación, retiro del lugar donde está estacionado, una circulación interna y salida. Bien, estos son todos los elementos que tendría una zona de estacionamiento para estacionamiento. En las terminales no gratuitas tienen lugar dos operaciones más que no son estrictamente de tránsito, en la entrada y la circulación interna. En la aceptación, o sea, entre la entrada y la circulación interna, en la aceptación del vehículo, y en la circulación interna y salida, en la autorización de salida previo pago. Bueno, los elementos de los estacionamientos son las entradas y salidas, los espacios de espera, que un espacio cerca de entrada, pues yo les decía, si yo tengo cerca una intersección y tengo que estar ahí en espera, me dificulta a veces algún inconveniente. Los espacios para direccionar y los pasillos o rampas para que sigan los vehículos por el interior de los estacionamientos. Bueno, las entradas y salidas, lo más recomendable es que estén separadas y que estén separadas lo que son una de las otras, se deben hacer dos carriles, debe estar lo más alejada de las intersecciones posible para no agravar problemas de circulación. Colocar la entrada o salida de un estacionamiento en una intersección es como añadir una rama más a la intersección, es como si tuviese, digamos, esto que hablamos de los accesos, un acceso adicional a la intersección. Ya se recomienda que las entradas y salidas de los estacionamientos no estén a menos de 45 metros de las intersecciones ni a 60 metros de escuelas, hospitales, bibliotecas y otros edificios que causen el movimiento de los vehículos.
Los espacios de esperas, que son, digamos, aquí en BC, que es una zona, depende mucho de lo que se denomina la razón de colocación, con la razón de llegada. Y la razón de colocación es la cantidad de vehículos por hora que yo puedo colocar. Entonces, debería ser que la razón de colocación, que es la cantidad de vehículos que yo puedo colocar, sea igual a la razón de llegada. Y para eso, entonces, si yo determino cuántos vehículos puede un empleado estacionar por hora y determinando cuál es la relación de colocación, me va a dar la cantidad de empleados que necesito para poder colocar. Entonces, en realidad, es la relación de hora pico. O sea, cuántos vehículos me están llegando a la hora pico, en función de eso, para que pueda funcionar, tengo que saber cuántos vehículos puede colocar un empleado y en función de eso me da la cantidad de empleados. Bien, después están los espacios para estacionar y pasivos de circulación. Bueno, nosotros cuando vamos a diseñar un estacionamiento, que ya les hemos visto, bueno, la ubicación, el valor del terreno, la entrada y salida, lo que debemos definir es cuál es el vehículo tipo representativo que tengamos nosotros. ¿Bien? Entonces, sí, hoy no sé si han visto que hay una cantidad importante de camionetas RAM circulando en la provincia de San Juan, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno. ¿Ustedes creen que una camioneta RAM puede ser un vehículo representativo para definir una playa de estacionamiento o un garaje? No. Y no, por las dimensiones muy grandes. Exacto. Entonces lo que tengo que definir es qué vehículo tipo es el que voy a tomar. Entonces, bueno, tendría que tener por algunos áreas de estacionamiento o unos rectángulos de estacionamiento para esos tipos de vehículos, pero no será la mayor cantidad. Entonces, supongamos, tomamos un Toyota Corolla o un Ford como un vehículo representativo, que hay una gran cantidad en San Juan, o un Ford Fiesta, que son, pero bueno, el Mondeo es uno de los vehículos más largos que hay, el auto, bien, bueno, en su momento era el Vento, que era el vehículo largo, el Citroën, el C4, que entonces, bueno, tengo que tener unos rectángulos para eso, pero no es el vehículo representativo que voy a tener, ¿bien? Entonces digo, defino cuál es el vehículo representativo con el cual voy a calcular. Entonces, como vehículo representativo, a calcular la dimensión adecuada de los elementos geométricos de una estacionamiento, suele considerar aquel cuyo tamaño y limitaciones exceden a la mayoría de los automóviles en uso, ¿bien? Entonces, bueno, acá están toda una serie de parámetros del vehículo, ¿bien? Y luego empiezo a definir los tipos de estacionamiento, que puedo estacionar en un rectángulo con una entrada por un extremo, ¿bien? O con una entrada lateral, que es cuando yo estaciono, digamos, paralelo al cordón, podría ser. Estos son contra el cordón. Con un extremo implica tener mayor habilidad para estacionar. Bueno, pasa por lugares estrechos, ahí falta generalmente tengo que tratar de estacionar dentro de ese rectángulo y tener márgenes laterales entre 30 centímetros cada lado de su ocupante, y para la salida de su ocupante entre 40 y 75 centímetros de los laterales. Bien. Si es con entrada lateral, que son para el cordón, tengo el ancho y el largo de un rectángulo de estacionamiento en función a la longitud y la anchura del vehículo representativo. Se puede emplear lo siguiente: L es el ancho del rectángulo y el margen longitudinal de los vehículos que yo tengo. Bueno, A es el ancho del vehículo menos los márgenes laterales, entonces L y M son los dos, L y A son las dos dimensiones del rectángulo. Cuando el estacionamiento de entrada por un extremo, M vale 0, o sea, el margen lateral longitudinal no me hace falta, solamente tengo los laterales. Bien, cuando yo estaciono, pongamos los rectángulos que tengo en los supermercados, ¿ves? Que son rectángulos, ya sea el Libre Libertad, el Easy, que tengo rectángulos. Pero cuando estaciono con costado contra un cordón, tengo que tener un rectángulo un poco más largo para poder estacionar. ¿Bien?
Bien, cuando el estacionamiento dice de entrada por un extremo, M igual a 0 y N está entre 40 y 50 centímetros si lo estacionan los empleados y 60 a 75 si es por conductor. Que se supone que el conductor que le resulta un poco más difícil de estacionar, los empleados están más acostumbrados a colocar los vehículos. Cuando es por entrada lateral, M es estacionamiento por el conductor y N 0 a 60 estacionamientos con bordillos o cordones cuando tenga. Bien, después están los ángulos de estacionamiento, cuando no es, puede ser a 90, a 60, 45, 30, o sea, a veces estacionar a 45 grados, un ángulo de 60 me resulta más favorable, pero bueno, no sé si han visto acá en la Avenida Central, desde calle España hasta Ignacio de la Rosa, hasta Mendoza, y los estacionamientos son a 45 grados. Es difícil, es el rectángulo, entonces estacionar es fácil, pero colocarlo entre el rectángulo es complicado porque no están bien marcados en el piso, o prácticamente no son visibles, ¿bien? O sea, la pintura prácticamente desaparecida. Mejora el estacionamiento, pero en este caso no dificulta. ¿Cuál es la desventaja que tiene cuando estaciono a 45 grados? Que yo tengo que tener un único sentido de circulación, ¿bien? O ya sea un ángulo de 60, 45, 30. En cambio, cuando estaciono a 90 grados, puedo estacionar, los pasillos de circulación pueden ser en ambos sentidos, ¿bien? No necesariamente tiene que ser por un sentido de circulación. Bueno, los pasillos de circulación, generalmente cuando yo tengo un pasillo central y vehículo estacionado a los dos lugares, digamos a los dos costados, es el ancho del vehículo, más 2 veces por 0,90, que es lo que tengo que dejar yo cuando hay circulación en un sentido. Y si la circulación en dos sentidos, son aproximadamente 2 veces el ancho del vehículo, más 2.70, que son 3 veces, digamos, los 0,90 que tengo. Bien, esto voy a tratar de ir rápido. Acá se ven en un solo sentido, un solo vehículo circulando y 2 vehículos circulando, ¿bien? Bueno, esto es alguna fórmula para calcular las dimensiones de los rectángulos. Cuando yo estaciono a 45 grados, acá se calcula el ancho del pasillo y después la distancia, y están más o menos expresadas cuando estaciono a 45 grados para calcular el ancho del pasillo. Bien, no voy a entrar mucho en detalle en las fórmulas, pero bueno, acá estoy estacionamiento de rectángulos entremezclados con algunos bordillos que tengo acá, bordillos o cordones serían, bien. Acá el vehículo hacia adelante, bien. Y acá el vehículo estacionó contra el cordón. Bien, acá una forma de estacionamiento entre cruzados. Bien, ahí se puede calcular las longitudes del primo de los rectángulos. Y como dice acá, si el estacionamiento es por la entrada lateral, basta que el pasillo de circulación tenga el ancho de un carril de tránsito. Bien, acá se calculan las unidades de estacionamiento, si son a 90 grados, que es P más 2BCL, con pasillo central, rectángulo perpendicular al pasillo. O sea, ¿qué quiere decir? P es el pasillo y 2L es. Entonces, voy a volver para atrás, aquí. Es como si yo tuviese un vehículo acá, otro vehículo acá, y todo esto es lo que se denomina zona de ancho de la unidad de estacionamiento. Bien. Si forma un ángulo phi, bueno, es P más 2L', bueno, y acá me está dando, cuando vuelan sobre los cordones, tengo que calcular el vuelo, y si es contra cordones con retroceso, cuáles son los vuelos, eso lo descuento un poco del estacionamiento. En edificios a veces que están en altura, normalmente a veces los vehículos pueden salir de lo que es la línea de edificación y eso es el vuelo que yo tengo que considerar. El ancho del estacionamiento se reduce por el valor de estos vuelos si la proporción de vehículos más allá del cordón no causa conflicto en ninguna clase. Si lo tengo en altura o si yo realmente he hecho un retiro de la pared, pero puedo considerar en una playa de estacionamiento que no mejoró no me crea conflicto lo que sale fuera del cordón. Bien,
yo para calcular un estacionamiento y saber cuál es la necesidad de decir, bueno, cuánto es la capacidad de mi estacionamiento, va a depender de las dimensiones y disposición de los espacios para estacionar, o sea, si lo pongo en rectangular, si lo pongo entremezclado, si estaciona a 90 grados, en función de eso voy a poder determinar cuál es la cantidad de vehículos que puede estacionar. Si el estacionamiento es por empleado, probablemente los rectángulos de estacionamiento sean menores, el tiempo, digamos, de aprovechamiento sea mayor, pero bueno, para eso se define lo que es área bruta. El área bruta no es el rectángulo de estacionamiento, sino es en función de todas las áreas que yo tengo que considerar dentro del estacionamiento que no son útiles o aprovechables como área de estacionamiento propiamente dicha, que son las zonas de espera, los ingresos, los egresos, los pasillos de circulación, si tengo algún área de servicio, todo, son los que son zonas no productivas en cuanto a cantidad de estacionamiento que puede utilizar el rectángulo, pero entonces se determina para Estados Unidos que un área bruta está en el orden de los 19 metros cuadrados por empleado y 23 metros cuadrados por estacionamiento conductor. Estados Unidos tiene, como siempre ha tenido, digamos, vehículos de gran porte, por lo tanto, digamos, las áreas a veces son bastante grandes. O sea, que se imaginan que un área de 19 metros cuadrados, estamos hablando más o menos, considerar de 5 por 4, un área de 5 por 4 metros, o sea, 5 metros largos por 4 de ancho. No es el rectángulo, es dentro de esa área está incluida proporcionalmente todas las áreas que no son, y son de servicio, pero no utilizables. Bueno, otro elemento son toda la parte de señalización que yo tengo que tener, los tipos de marcas del pavimento que se colocan, topes, algo dentro del estacionamiento como para poder primero orientar al conductor y en algunos otros casos colocar topes en los espacios para estacionar a fin de evitar daño de los vehículos. Bueno, hay dos clases de topes que son los de rueda y los de paragolpe. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, bien, estos son menores, algunos que son contra el piso, algunos de hormigón, otros que son unos como unas barandas, otros que son hormigonados. Entonces pueden ser individuales cuando hay uno para cada rectángulo, o colocado en ángulo recto con su eje longitudinal, o continuo cuando corren a lo largo de los extremos del espacio citado. Bien, sí, muy general he tratado de explicar lo que son las zonas de estacionamiento. Los garajes de estacionamiento, a diferencia de los otros, es un edificio construido para estacionar vehículos en él. Consta generalmente varios pisos y cada piso puede considerarse que funciona de forma similar a una zona de estacionamiento, excepto por los movimientos de un piso a otro. O sea, cada uno se comporta como si fuera una zona de estacionamiento. Y se pueden clasificar encerrados abiertos, si tienen paredes, subterráneos o sobre tierra. Según el medio de comunicación, puede ser de ascensores y de rampa, estacionamientos por conductores, por empleados, por medios mecánicos. Bien. O sea, hoy, en las grandes ciudades, en la ciudad moderna, hoy hay muchos estacionamientos que son subterráneos, voy a comentar algo, con algún tipo de rampa o ascensores, donde el espacio es muy caro, son con ascensores, en algunos casos son con medios mecánicos. Acá en el Hotel Alcázar, que está en calle La Prida, antigua General Hacha, tiene, si ustedes se fijan y cuando pasen por la puerta, tiene una zona para el estacionamiento que es un medio mecánico, o sea, se coloca sobre un ascensor, baja, obviamente va un conductor, una vez que llega a la zona de estacionamiento, se conduce hasta el lugar que quiere estacionar. Pero por no tener espacio para correrse en las rampas, el movimiento se ha hecho en forma vertical y a través de un ascensor. Bien, ¿cuál es el inconveniente de eso? O sea, en un corte de suministro de energía debo tener grupos electrógenos para poder, digamos, operar este ascensor. En cambio, en otros lugares, cuando tengo rampa, solamente necesito a lo mejor un equipo de luces de emergencia de menor costo que poner, digamos, tener un grupo generador operativo para esta situación. Bueno,
Acá vamos a dar alguna característica para los rectángulos, cuáles son las alturas de los cordones, los anchos mínimos de la rampa, una serie de parámetros que no entran en detalle. Sí, altura de los pisos. Normalmente acá en San Juan, el Código de Edificación de San Juan establece valores que están entre los 2.10 y los 2.65. El primer piso siempre tiene que ser más alto y los otros son más bajos. Se habla entre 2.30 y 2.40 y establece el Código de Edificación de San Juan y los valores de la altura de los pisos. La inclinación de las rampas también, si son por empleados o por los conductores. Ustedes saben, ¿alguno ha ido a comprar el Carrefour acá en San Juan y estacionado? ¿Sí o no? No, yo no. Bueno, normalmente, o sea, y mucha gente no quiere ir al Carrefour a comprar por la rampa de subida o la rampa de bajada, que es la misma, ¿bien? Que es bastante fuerte la pendiente. No se pasen por ahí por la calle de Libertadores y fíjense en la rampa, que es bastante fuerte. O sea, acá en el patio alvear, las rampas son también no tan fuertes como en el Carrefour, pero son rampas importantes con unos giros bastante ajustados en lo que es el estacionamiento del patio alvear que hay ahí de estacionado ahí. Entonces, bueno, a veces el Carrefour era una problemática para determinadas personas ir a comprar ahí o, digamos, no querer ir por la rampa de acceso al estacionamiento. Entonces eso dificultaba o hacía no atractivo para ciertas personas no querer ir a comprar, a diferencia de otros estacionamientos que son horizontales, digamos, como una playa de estacionamiento. Bien, acá una serie de parámetros de los estacionamientos, las rampas, bueno, ascensores y rampa, un pendiente, y acá algunos tipos de rampa. ¿Bien? Normalmente rampas que son concéntricas, rampas que son paralelas, rectas y opuestas, bueno, otras que están en los extremos, otras que son concéntricas, bueno, hay una cantidad de rampas para acceder que depende un poco de las características del terreno que yo tengo, la disponibilidad para utilizar para el diseño del estacionamiento. Entonces, en zonas que son muy caras, las rampas, tengo una pérdida muy importante de capacidad por las rampas, entonces, por ahí en algunos lugares son medio mecánicos. O sea, no sé si han visto algunos videos que se están circulando a veces por WhatsApp o que son algunos estacionamientos hoy en países, digamos, del primer mundo que son automáticos. O sea, uno deja el vehículo y automáticamente, si fuese en una plataforma, y lo lleva y lo posiciona en un estacionamiento, después viene directamente y solo el vehículo le aparece otra vez en la rampa sin la necesidad de vendedores. Obviamente son estacionamientos caros porque tienen que tener una productividad bastante importante para mantener el costo de la operación, pero bueno, en zonas de los estacionamientos a veces son muy demandantes con tarifas altas, ese tipo de estacionamiento se justifica. Algunos de los, a ver si tengo acá, estos que son los estacionamientos de edificios que para que las rampas no sean tan altas, lo que se suele hacer que se construyen, por ejemplo, la altura de este piso es igual a la de este, pero están desfasados. Entonces, yo no hago rampas tan largas, sino rampas más cortas, a fin de reducir la longitud de la rampa. Entonces, me ahorro en la rampa, lo que sí trabajo. Probablemente, si tengo 3 estacionamientos acá, probablemente esta zona se pueda utilizar a lo mejor como locales comerciales, alguna uso en la parte de abajo de un sector y utilizarlo de las partes con el estacionamiento y aprovechar. Entonces, reduzco la rampa, le doy media productividad. Los mecánicos, como dice acá, son aquellos que están provistos de mecanismos especiales que llevan vehículos al lugar donde se va a estacionar y los recogen mismo. Pueden tener turnos más convencionales, los hay de más de 15 pisos, después construir en terrenos de 8 metros de frente o menos. Por ese motivo, por resultar apropiado en los centros de grandes ciudades donde los costos no están. Bien, entonces, ¿cómo selecciono yo el estacionamiento? Terrenos son caros, estacionamiento con varios pisos.
Terreno de bajo costo, plan de estacionamiento. Antes de proyectar, tengo que decir si la colocación de los vehículos va a ser por medio de empleados o no, y hay que considerarlo diferente en cada caso. Esta decisión depende del valor del terreno, del personal, dimensión de estacionamiento. Una playa de estacionamiento de los vehículos que efectúan los empleados tiene una capacidad entre el 25 y 50% más que la colocada por los propios conductores. Dice, es más ventajoso construir garajes sobre tierra y sin paredes. Los garajes utilizados son los más caros de todos y se justifican donde el valor del terreno es muy elevado y se disponga de un parque o lugar similar donde puede construirse el garaje debajo sin afectar su función ni adquirir terreno alguno. O sea, San Juan hay algunas propuestas que están circulando acá que es cerca del centro cívico, era tratar de todo lo que eran los espacios verdes hacia el norte de la Avenida Libertador, tratar de construir en algún momento en la Plaza La Julieta España, la Plaza España, Hotel Ferrourbanístico, poder en algún momento transformarlo en estacionamientos subterráneos con un aprovechamiento importante, lo mismo que no puede ser parte del Parque San Juan. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha ido al Museo del Louvre en Francia? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me dijeron que sí? No, yo no. Bueno, No, yo tampoco. Bueno, el Museo del Louvre tiene la mayor concentración de las obras de pintura, bueno, casi toda la cultura egipcia, bueno, tiene, perderse un par de días adentro si les gusta la cultura. Pero lo más interesante, que a pesar de ser un edificio que conserva un patrimonio mundial, debajo del Museo del Louvre han hecho un estacionamiento para aproximadamente 30 colectivos de turismo. O sea, entonces, un colectivo de turismo llega debajo del Museo del Louvre, se baja, obviamente se cobra un estacionamiento, por escalera mecánica se sube y se accede directamente al Museo del Louvre. O sea, han resuelto un estacionamiento subterráneo debajo de un edificio que es patrimonio de la humanidad, podríamos decir, por todo lo que tiene adentro. Entonces, o sea, si eso colapsara, sería una catástrofe, pero aún así lo han resuelto. Entonces, si a algunos les ha tocado posibilidades de ir a Chile, en el mismo Santiago, hay varias plazas de estacionamiento subterráneo que son de uso público, pero con pago de tarifa. Entonces, cerca de algunos malls importantes que están ahí, están plazas de estacionamiento debajo de plazas. Normalmente eso suele ser inversiones privadas que le dan concesiones por determinados años, después de una cierta cantidad de años que se explotan, pasan a ser patrimonio de el gobierno. Bien. Bueno, instalaciones complementarias que tienen que tener tanto las plazas de estacionamiento como los garajes son alumbrados. ¿Bien? Acá tiene algunas de las características de iluminación, digamos, en cuanto a la luminosidad aceptable, que realmente, o sea, no es lo mismo solo donde estoy circulando o voy a estacionar, que generalmente ustedes si han visto unos estacionamientos subterráneos, en la parte que uno circula a lo mejor circula peatonalmente, tiene mayor iluminación que la zona propia del estacionamiento. ¿Bien? Entonces los rectángulos tienen, como dicen, de 55-80, de 10 a 20 no, zona del rectángulo, y 55-80 en los pasillos de rampa. Y en los accesos se aconseja aumentar a 350 lúmenes por metro cuadrado. Entonces, es variado porque obviamente la luminosidad tiene un costo, o la iluminación que tengo que amortizarlo como parte de la tarifa que cobro. Bueno, aquí los españoles, algunas normas españoles fijan unos otros valores. Bueno, energía, si son subterráneos, necesito también para señalización, ventilación, barreras, dispositivos, motores y accesorios. Conviene a veces tener el grupo, o es recomendable tener alguna central propia con transformadores, porque a veces la demanda de energía es importante, pero también tengo que tener algún grupo de grupos electrógenos para poder yo generar, para poder, digamos, tener energía en caso de un corte de suministro. Otro tema de los edificios, tanto si son edificios en altura con una buena, sin paredes prácticamente que no están cerradas, la ventilación es natural, pero a la medida que tengamos estacionamientos que son subterráneos,
tengo que tener, en algunos casos, esta ventilación forzada por el monóxido de carbono que emiten los vehículos. No sé si alguno ha ido en Mendoza al Carrefour, que está en Guaymallén, que tiene un estacionamiento subterráneo, o el otro donde está el shopping, no Palmares, el otro que está por el acceso este. Bueno, ahí que no hay muy buena ventilación y a veces cuando circula mucho vehículo se nota, uno le empieza a tener un poco a veces la vista por cuando hay una hora pico, una cantidad importante de vehículos, porque trabajan con ventilación lateral, ¿bien? Pero en subterráneo es importante, tengo que tener una ventilación capaz de robar 12 metros cúbicos por hora y por metro cuadrado. No es un impulso continuo. Bueno, todo un tema de señalización también, de hacer marcas viales en el piso, algunas horizontales, que delimiten bien cuáles son las salidas. A veces en algunos centros comerciales muy importantes o estacionamientos muy grandes, o sea, si no está bien señalizado, uno ingresa, pero después encontrar la salida es bastante complicado. O sea, pareciera que es fácil, pero si no está bien señalizado se generan algunos problemas. Bueno, deben tener todos en general protección contra el fuego, ya sea si son subterráneos, probablemente tengo que tener algún sistema de hidrantes o con mangueras, algunos sistemas por sprinkler como para poder apagar los incendios, y en algunos casos que sean abiertos, solamente con extintores colocados en forma bien distribuida, realizando un poco la carga de fuego, donde los coloco. Bien. Y lo otro que hay que tener en cuenta son los sistemas de drenaje para los superficiales. Normalmente, o sea, cuando yo tengo alguno no subterráneo, sino superficial, con buenas pendientes lo puedo llevar hasta los sistemas de drenaje, y algunos son edificios de altura, normalmente los pisos superiores o los intermedios, si no hay paredes laterales, bueno, con pendientes para llevarlo a unas sistemas de drenaje y captarlo. Y cuando son subterráneos, tengo que tener unos sistemas de bombeo en el punto más bajo para el agua recogida hacia la superficie. Bien, acá esta es una foto que yo les he traído de unos estacionamientos. Esto es en Manhattan, Nueva York, donde voy a mostrar otro, a ver si. En pleno centro son estacionamientos mecánicos, fíjense, con una especie de rampa, están en una zona de edificios de la vuelta, con poco espacio. Bueno, acá está el cartel de ingreso, y son con medios mecánicos de estacionamiento. Vuelvo a la anterior, ahí se pueden ver los vehículos con las rampas, algunos vehículos más grandes estacionan acá, pero es una muestra de un estacionamiento por una inversión importante en estructuras metálicas, pero sin ningún tipo de protección alrededor, y obviamente están expuestos al sol, el viento, la lluvia, pero deben ser de una utilización en una zona comercial, y prácticamente no permanente, sino de día. Por los estacionamientos que hay, bueno, en Argentina no estaban, pero hace un tiempo hoy están, que son los estacionamientos en los aeropuertos. O sea, estaban los estacionamientos como estacionamientos propiamente dicho, sin un cobro de tarifa. Hoy, si yo quiero utilizarlo el estacionamiento en el aeropuerto de San Juan, tengo 15 minutos para entrar y salir, si no después tengo que poner una tarifa. La mayoría de los taxistas o la gente se están esperando antes de ingresar al aeropuerto, cuando el avión ya aterrizó y la gente ya está en la zona de salida, ingresan para ahorrarse el tema del pago de la tarifa. Pero tanto en San Juan como en Mendoza yo puedo estacionar en zonas que tienen protección, dejarlo por un día, una semana, y bueno, si hago un viaje que lleva una semana, dejo el vehículo ahí, tiene sistema de seguridad, me lo protege, y cuando vuelvo el vehículo está obviamente lleno de tierra, si ha corrido viento, si ha llovido, o sea, no, solamente protegido en algunos casos del sol, pero no protegido. Y hoy están apareció un negocio en los estacionamientos cercanos a los aeropuertos, cuando, sobre todo en Mendoza, cuando se transformó en un aeropuerto con muchos vuelos internacionales,
Córdoba tiene mucho más, San Juan todavía no, porque no tenemos vuelos internacionales. Con la gente que viaja, va, deja el auto ahí, hay 2 estacionamientos en Mendoza, se guardan en galpones, en buenas condiciones, te llevan hasta el aeropuerto, te traen del regreso, o sea, te van a buscar el día de tu regreso, y bueno, se paga una tarifa que en mayoría de los casos era más barata que la que te cobraba el aeropuerto. A partir de eso, el aeropuerto 2000 empezó a bajar las tarifas para que no todos los clientes que podían captar se les fueran del aeropuerto. Bueno, muy general lo que trata de estacionamiento, está ahí toda la información, así que no sé, dudas que quieran preguntar sobre esto, pero es bastante sencillo, probablemente mejor lo de estacionamiento, lo de intersecciones semaforizadas tiene un poco más de fórmula. Acá es conceptos generales a tener en cuenta si les debería tocar mejor diseñar algún estacionamiento en una zona urbana. Bien, están los parámetros como para tener en cuenta. Bueno, por ahora no tengo más. A mí me estarían quedando unas 3 clases más o menos con ustedes, que tenemos que ver la parte de iluminación. Algo que quedó pendiente, que eran los temas de medio ambiente vinculados a aeropuertos y a carreteras, y toda la parte de señalización, que voy a tratar de, por lo menos una clase, avanzar rápidamente, y lo vemos. Así que estimo que 2 o 3 clases más en la parte que me corresponde a mí ya quedaría concluida. Así que bueno, cualquier cosa, dudas, me pasan por correo o mandan un WhatsApp y lo ven, si están revisando después los apuntes. Y a nosotros quedaría por hacer un ejercicio más, que es de la parte de señalización. Entonces, por ahí vemos si el lunes próximo le doy señalización, así ya empezamos con un práctico, que la idea a lo mejor lo hacemos en grupal para facilitar un poco la parte de la ejecución del mismo. Así que bueno, no sé, alguna consulta, algo, y si no, ¿Profe? buena semana. ¿Sí? Para evitar lo que pase eso que dijo que pasaba en el shopping de Mendoza, que cuando había muchos autos se sentía, ¿hay algún cálculo relacionando la capacidad con la superficie o algo así? Sí, ahí en el apunte que yo recién mostraba, te daba, aquí mira, ventilación. Dice, la ventilación natural es aconsejable en estacionamiento elevado. En los estacionamientos subterráneos se utiliza un sistema mecánico de ventilación capaz de renovar el aire fresco superior a 12 metros cúbicos hora por metro cuadrado. Este era un estacionamiento, digamos, subterráneo, tenía uno superficial y otro subterráneo, en el Carrefour de Mendoza. Entonces, cuando hay mucha demanda, a lo mejor vos sentías algo de monóxido de carbono. En realidad, esto se está refiriendo a si vos tuviese un estacionamiento subterráneo de poco más de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. Entonces, bueno, tenés que más o menos determinar la cantidad de vehículos y eso es lo que medianamente te establece la norma. O sea, entonces decimos, cuánto es la superficie, los metros cuadrados que tengo, debería hacer mediciones, a lo mejor si tengo un monóxido de carbono, y si no, tratar de poner un sistema mecánico de ventilación. ¿Cómo son los sistemas mecánicos de ventilación? Generalmente en los túneles se aplica, no sé si han visto algo con el ingeniero Gerardi, en túneles, de ventilación de túneles, ¿han visto algo, no? Sí, sí. Bueno, normalmente, a mí me tocó trabajar en Lama, en la construcción de un túnel, y bueno, o sea, hasta cierta profundidad, el túnel no necesitaba ventilación natural porque tenía bastante bien, pero a medida que iba avanzando y que esto era medio parabólico el eje, o sea, como que en un momento si vos estabas dentro del túnel perdías la visión de la entrada. Entonces tenía unas mangas con unos ventiladores importantes, y lo que te hacían era inyectarte aire fresco y, digamos, por diferencia, el aire contaminado de una manera estaba saliendo. O sea, pero para entrar vos dentro del túnel tenías que entrar con máscara y equipos autónomos, digamos, por si apareciera algún gas. Pero bueno, lo que se hace es, en algunos casos, colocar extractores y, por otro lado, inyectar el aire limpio, pero está captando la superficie, ¿no? De un punto donde no esté contaminado el aire. O sea, el principio es similar a lo de un túnel, nada más que, bueno, esto es un estacionamiento subterráneo, o sea,
Entonces en un lugar captás y en otro lugar le estás inyectando aire fresco, ¿bien? Que lo debe estar captando de donde no tenga aire contaminado. Y medir con los niveles dentro con un equipo de medir, digamos, la concentración de monóxido de carbono, puede ser. ¿Sí? ¿No sé algo más? ¿Hola? Yo por ahora no tengo ninguna duda. Bueno. ¿Alguno de los chicos? Nada. Bueno. Si no, cortamos acá, ¿les parece? Ahí contestan todos. Bueno, profe, yo por ahora no tengo dudas. Vale, bueno. Bueno, mire, chicos, una recomendación. Yo que estoy un poco ligado al gobierno ahora, que cumplo una función ahí, hay mucha circulación viral, hay la cantidad de casos que se llegan a testear y a lo mejor hasta que dan los resultados no están dando abasto, entonces en entregar los resultados de las 48 horas están cada vez más, así que bueno, o sea, toman los recaudos de casos, o sea, distanciamiento, usar los protectores, las mascarillas y bueno, o sea, no está prohibido salir, o sea, salir pero con los recaudos porque evidentemente, o sea, los niveles de exposición que hay son altísimos, la cantidad de gente que está, no sé, la curva en crecimiento. Así que bueno, una recomendación, que tengan cuidado nada más, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Entonces, yo les mando el próximo lunes el aviso, el horario y probablemente va a ser el mismo link que el de la página. Gracias, hasta luego. Perfecto. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao. Sí, hasta luego. You are currently the only person in this conference.